Creía que hoy iba a empezar más día. Ah, que empiece yo de verdad. Venga. Un día que estuviste aquí, porque Rocío viene a veces a casa, nos contaste que había un pasaje del Evangelio que te había tocado el corazón profundamente. Es aquel en el que Jesús de repente escucha: tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Cuéntanos, Rocío. Bueno, exactamente lo que dices, ¿no, Mardía? Para mí esa frase fue una puerta. Y no me llegó a través del Evangelio, aunque forme parte del Evangelio, sino que fui leyendo varios libros. Para mí la palabra escrita es muy importante, y en esos 3 libros hablaban del pasaje del bautismo de Jesús. Cuando Jesús sale del agua, en ese encuentro que tiene con Juan el Bautista, y en oración recibe esta frase, yo sentía que ahí había una esencia, o sea, es como que me estaba llamando eso para poder vivir ese significado, ¿no? O sea, yo tengo que descubrir algo de esta frase porque me estaba llamando, era como si fuera un imán, ¿no? Entonces, durante varios días, meses incluso, fue viajando a través de la frase, y fui descubriendo dentro que esa frase me hablaba. De hecho, me invitó la frase a acercarme a las Sagradas Escrituras, porque yo no las conocía en profundidad, ¿no? Y eso fue marcando todo un hilo, todo un camino de descubrimiento de eso que llamamos nuestra naturaleza esencial. Se fue expresando a través de esa frase, y sigue haciéndolo. O sea, que no es que en aquel momento se abriera la puerta y luego se cerrara, sino que a día de hoy está completamente presente y me sigue mostrando pues como ese latido, ese llamado, ese llamado al que estamos como... tiene esa importancia a la que responder. Es como ese imán, es como un imán al que regresar. Es como si fuera el lugar interior, un lugar interior para descubrir qué viene en esa frase, ¿no? ¿Qué viene en esa frase? ¿Qué os puedo contar de todo esto? Claro, la frase dice: tú eres mi hija. Entonces, primero se está dirigiendo hacia mí. Es como si me estuviera hablando directamente. Y dice que soy su hija. Digo, ¿quién me está diciendo que soy su hija? Pero además me dice que tú eres mi hija, la amada. ¡Wow! Estoy recibiendo la experiencia de ser amada, de pertenecer, de formar parte. Y ya no solo dice esto, sino que además dice: en ti me complazco. Al principio la palabra complacer, en ti me complazco, yo decía, no sé yo muy bien si sé lo que significa esto. Pero es como si hubiera una alegría expresada por mi simple existencia, por la existencia en sí. Y eso es como me plenificaba, abría mi corazón. Ahí fue cuando fue llegando poquito a poco lo que, gotita a gotita, lo que la frase nombraba. Wow, qué maravilla. Y como siempre, cuando una persona abre su corazón a un texto sagrado, a veces basta un solo versículo o una sola línea o una sola idea para empezar a excavar, y no tiene fin, ir llevando cada vez más y más profundo, ¿no? Yo ahora pensando en este versículo, que lo hemos leído, yo que sé, un montón de veces, y sin embargo pues pasa como uno más entre tantos, pero viéndolo desde tu mirada cobra como una nueva luz y una nueva profundidad, y te das cuenta que puedes estar escarbando siempre. Y es a partir de aquí de tú eres mi hija amada o mi hijo amado y en ti me complazco, donde vas llegando a esta cosa tan bonita que anuncias en tus redes muchas veces, que es el curso de la bendición del agua, que me encanta el título. Sí, si te digo cómo vino el título, Rafa. dínoslo, que esto nos interesa. Mójate en la bendición del agua. Un día yo estaba sintiendo que la bendición del agua tenía que compartirse, ¿no? Que no había llegado solo para quedarse aquí, sino que tenía que compartirse. Y planchando, me quedé absolutamente como imbuida en el chorro de agua de la plancha, porque tenía que ver con el agua, ¿no? Y entonces dije, claro, esta frase es la bendición del agua, es después del bautismo. Entonces vino el nombre de la bendición del agua por el chorro de la plancha. Algo tan doméstico y cotidiano, ¿no? De repente se abre y te lleva a una raíz mucho más profunda. Eso me encantó. Pero además es que viene una persona. La bendición del agua se va nombrando a sí misma. De hecho, una de las cosas que siento es como que cuando
nombro cosas que no son de la bendición del agua, algo pasa dentro de mí. Es como si me dijera, no, eso no es la bendición del agua. Y tuviera que callarme. Tengo que entrar de nuevo en silencio. Me vino una persona que yo había conocido. Antes daba unas charlas en una librería que se llama y se sigue llamando, lo que pasa que lo regentan otras personas, El olor de la lluvia. Una librería maravillosa, un espacio precioso. Y entonces esta mujer venía, yo la conocía, y le mandé un mensaje. Le dije, me está llegando esto, se llama La bendición del agua, acaba de salir, además se lo dije por lo de la plancha. Y yo digo, no sé. Acaba de salir por la plancha. Acaba de salir por la plancha. Vapor de la plancha. Exacto. Y entonces le dije, creo, o sea, me vienes tú como para compartir la bendición del agua y que juntas podamos conocer qué significa la bendición del agua. Digo, solo voy a poner una condición, y es, ¿tienes algo que quieras bendecir a través del agua para que se renueve, algo que necesite una mirada nueva? Me dijo, sí, claramente. Digo, vale, entonces si estás dispuesta, ¿te apetece? Y me dijo que sí. Entonces quedamos. Entonces, ella me empezó a contar lo que ella quería bendecir, y tenía que ver con el amor del padre. Su padre físico, humano, que ya no estaba, había fallecido, pero profundamente tenía que ver con eso, con el amor del padre. Su padre le había demostrado ese amor, y ella pensaba que no volvería a encontrar ese amor. Entonces nos conectó con algo mucho más profundo, que es el amor del padre-madre, ¿no? Entonces ahí se empezó a describir la bendición del agua. Fue maravilloso poder verlo, pero es que esas sesiones que son individuales, de encuentros, son absolutamente gratuitas y se van pasando el testigo. La persona, una vez que siente que se ha bendecido ese tema que venía a bendecir, que ha cambiado la mirada, que se ha soltado, que se ha desanudado, empieza a sentir a quién le gustaría pasarle el testigo de la bendición del agua. Y entonces llama a otra persona y nos encontramos, ¿no? Y de nuevo volvemos a conocer in situ, en ese encuentro, qué significa la bendición del agua. Entonces no es algo que yo piense, ni algo que... O sea, claro, mis pensamientos están ahí y toda la forma está expresándose, pero es como que ella misma va nombrando lo que es la bendición del agua. Y hubo un recorrido, antes de que estuviera ese curso, hubo todo un recorrido para luego ver cuál era el itinerario del curso, qué duración tenía. Hubo que poner concreción a eso que no era concreto, pero había que concretarlo, ¿no? Y de ahí se formó el curso. El curso comenzó siendo 6 meses y ahora son 8 meses más un retiro final, ¿no? Entonces es todo un recorrido que claramente es espiritual, es un recorrido de conciencia que nos lleva a conocer la experiencia que esa frase nombra, ¿no? Que es, tú eres mi hija o mi hijo, el amado, en ti me complazco. Entonces, otra de las cosas que me gusta mucho de la bendición del agua es que yo no hubiera elegido un versículo de la Biblia nunca. Entonces, ¿qué me dice? Vale, no procede de tu pensamiento, ¿no? Porque de hecho me echaba para atrás acercarme a las Sagradas Escrituras. Yo vengo de la no dualidad, budismo, camino de mindfulness, bueno, todo esto, ¿no? Que eres como algo más aséptico, entre comillas lo de aséptico, ¿no? Es como que la tradición se había quedado un poco más atrás en mi vida. Y con esta llamada todo me llevó de nuevo una respuesta, ¿no? Me llamas y es como si la frase me estuviera diciendo, yo te amo, pero ¿y tú? ¿Me amas? Entonces mi respuesta ha sido acercarme a las Sagradas Escrituras, romper también todo el rechazo que había sobre la Biblia, la religión en sí, y poder descubrirlo como que, pero ¿qué te está diciendo a ti, no? O sea, mira más allá de tus prejuicios y qué te está diciendo a ti. Así que ese es el curso que sale en los vídeos que pone formación, la bendición del agua. Sí, pues viene de esta experiencia, descubrir lo que la frase propone, que podamos vivirlo y encarnarlo, ¿no? En nuestra existencia, en nuestra vida humana. Es curioso porque cuentas que la primera persona que de alguna manera pues recibe esta bendición del agua, la recibe en un tema que tiene que ver con el padre que la amaba, ¿no? Entonces, a la vez se vuelve a retroalimentar con el propio versículo, ¿no? Es un trabajo que tiene que ver con el sentirnos amados por esa función paterna también, ¿no? Y poder como
vivir desde ahí, ¿no? Entonces justo se hizo realidad con una persona que tenía ese tema, o sea, que no era simplemente... o sea, podía haber bendecido cualquier otra cosa, pero justo tenía que bendecir ese tema también. Sí, pero es que sigue pasando a día de hoy. Hemos tenido, de hecho, la bendición del agua, o sea, el encuentro que va más allá del curso, que hizo que después se nombrara el curso, esos encuentros con cada una de las personas no tienen una duración determinada, es cuando la persona sienta que eso se ha bendecido, ¿no? Sentimos juntos si eso se ha bendecido o no. Pues la gran mayoría de los encuentros de la bendición del agua traen esto, el amor del Padre-Madre. Claro, es que ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, en lo concreto, en nuestra vida, tienen formas concretas, tienen nombres concretos, tienen voces concretas, hemos tenido una relación estrecha o no con nuestros progenitores, pero luego va tomando una trascendencia, una profundidad nueva, ¿no? Es decir, vale, más allá de mi padre-madre está hablando de un amor. Este amor existe más allá de mi padre y mi madre. Sí, ellos han sido los encargados de mostrarme, igual en primera instancia, que somos amados, que somos queridos, que somos protegidos, que somos atendidos. Pero después eso sigue estando presente. ¿Dónde está presente, no? ¿Cómo me puedo abrir a vivir esa experiencia de pertenecer, de formar parte y además de saber profundamente que soy amada? Que nada de mí se excluye, que nada de mí es rechazado. Bueno, entonces es muy curioso lo que dices porque sigue siendo así. De hecho, ahora mismo estamos encontrándonos, ha comenzado una bendición del agua con una persona que ha traído en parte esto también. Tiene que ver en relación con sus padres, pero sobre todo es la experiencia también de poder ser amado, ¿no? Entonces, claro, es que entiendo que la bendición le está llamando exactamente a eso. Ya. No, porque me estaba reflejando cuando decíamos que es el tema y es el temazo, ¿no? Yo que soy terapeuta siempre digo que en terapia estoy la mitad del tiempo hablando de padres y la otra mitad del tiempo hablando de pareja, pero en realidad hablar de pareja es casi una forma también de hablar del amor de padres, ¿no? Al menos en terapia, de cómo se refleja ese primer amor que tuvimos, desde qué, yo que sé, roles o carencias o patrones que se dieron en la infancia y cómo se sitúa eso en la pareja. Y esto que dices me parece bellísimo y esencial, que que los padres son como los representantes o los encargados de darnos como ese primer amor, que en realidad es un amor que viene de más arriba y que es universal, ¿no? Y eso me parece esencial. Son como el filtro del amor divino. Exacto, como inicial. El filtro inicial del amor divino, y entonces saber cómo cada uno coloca a sus padres es siempre una fase, al menos en mi forma de entender el proceso psicológico, a la que hay que enfrentarse sí o sí, a la que estamos como llamados o interpelados continuamente. Y lo de que te pasara planchando, esto me parece genial, ¿eh? Muy teresiano. Muy teresiano. De hecho, a mí me pasa igual. Yo prácticamente no hay día que no planche 4 o 5 veces y siempre tengo alguna revelación. No siempre vienen esas revelaciones planchando. A mí a veces me viene con la, ¿cómo sería? Con la colada. O ¡Qué porra tiene! Bueno, yo creo que es lo cotidiano también, o sea, lo cotidiano es puerta para sentir nuestra profundidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que estábamos comentando antes es precisamente esa danza, ¿no? La danza de lo invisible y cómo se manifiesta en lo visible, y que no podemos separarlo, ¿no? Que ya basta, yo por lo menos estoy un poco harta de separar lo invisible de lo visible, o sea, como forman parte de lo mismo, ¿no? En una danza y están eternamente comunicándose. En esta experiencia, ¿no? En la que te puedo tocar y vengo a vuestra casa y compartimos, pues eso nos puede llevar a comprender un sentido mucho más profundo de la vida que la simple carcasa, ¿no? Entonces, bueno, así llegó con el chorro del agua de la plancha. Eso es, y más el agua, que a la vez es como casi lo más cotidiano que hay y a la vez está como lleno de magia. Y no sé dónde leí una vez una reflexión, ¿no?, sobre el átomo de hidrógeno, que puede hacer una bomba que destruya el planeta, el átomo de oxígeno que lo quema todo, pero de pronto los pones juntos como esas dos potencias energéticas brutales y lo que sale es el agua, ¿no? Que parece como todo lo contrario, wow. Lo más suave, lo más, ¿no?, lo más concreto, lo más sencillo, lo que más nos constituye, y tiene propiedades que son muy raras físicamente, ¿no? Por cómo se dan ¿cómo se llaman, ¿no?, los enlaces que hay entre las moléculas de agua, que tienen un nombre especial que ahora no recuerdo de mis clases de química de COU, ¿no? Y entonces eso hacía que tuviera propiedades muy raras, como que al solidificarse se hace más grande, al contrario que los demás líquidos, que al solidificarse se hacen más pequeños. ¡Qué fuerte! Sí. El agua. Sí, la parte química del agua es muy alucinante también. Lo único que está tan cotidianamente presente en nuestras vidas que no lo valoramos, no lo vemos, ¿no? El otro día, leyendo un libro de las 5 invitaciones, que últimamente lo tengo muy presente, Fran Ostaseski decía:
Las cualidades del agua son cohesión y fluidez, ¿no? El fluir. Entonces la cohesión pues es formar parte, esa pertenencia, es la unidad, ¿no? Y luego el fluir, ¿no? El fluir con la vida. Entonces, pues todo lo que estás comentando de esas características del agua, en medicina china, ya que mi pareja se dedica a esto. Jung. Me dijo que lo nombrara, yo lo tengo que nombrar. ¿Cómo se apellida Jung? Arrizabalaga. Eso, Jung Arrizabalaga, ¿no? Para que luego lo pondremos aquí también si le quiere buscar, y un día le vamos a liar para hablar de medicina china. Sí, bueno, pues él dice que en medicina china el agua es el comienzo de todo. Entonces, claro, es el comienzo de la vida, ¿no? Entonces, como que todo lleva al agua, y todo comienza al agua y todo lleva al agua. Entonces, por todas partes, el significado del agua es muy profundo. Es como, bueno, de hecho, ¿qué parte? O sea, no sé qué es, el 70% de nuestro cuerpo es agua. No sé, o sea, sí, una pasada, algo así, mayoría, ¿no? ¿no? La mayoría. Entonces, está muy presente en nuestra cotidianidad, pero eso, la fórmula, ¿no? Lo que viene dentro del agua. Una de las cosas que hacemos en el curso es precisamente, primero hacemos una pequeña meditación y nos ponemos en contacto con el líquido elemento. Y entonces después compartimos lo que nos ha llegado del agua. Y el agua es que trae tantas cosas. Puede ser suave, pero a la vez puede ser tempestad, ¿no? Y rompe la roca, por ejemplo, la desgasta, ¿no? El agua es limpieza, es pureza. El nacimiento, ¿no? Tú que eres mamá, tú también eres papá, no mamá, pero sí. Ese nacimiento, ¿no? De tus 5 hijos ha venido a través también de rompemos aguas, ¿no? Se rompe agua y hay un nacimiento. Entonces, el nombre creo que vino con esa contundencia porque el agua es como muy grande, está en todas partes y tiene un significado, muchos significados. Sí, en mi libro de química, no sé por qué me he ido a Coe de repente, ¿no? Cuando hice el curso de Coe, recuerdo que decía que el ser humano está hecho de 60 litros de agua y unas pesetas de otros ingredientes. ¡Qué bueno! Y la palabra que no recuerdo era puentes de no sé qué, porque generan un tipo de enlace que se llaman puentes, precisamente, entre las moléculas de agua. Si alguien lo sabe, que lo ponga en comentarios. Sí, eso. Sí. Qué bueno. Bueno, iba a comentar una cosa, lo del que me complazco, me suena mucho a ese nivel del alma en el sufismo que tiene que ver con la satisfacción de lo divino. Mardía, ¿no? Con el mardía o radia, es como un estado del alma en que se satisface de lo divino y es verdad. O sea, se da es un movimiento doble. O sea, Dios está satisfecho con esa alma y ese alma está satisfecha con Dios, ¿no? Y entonces me complazco, me parece que está como muy ligado a esa visión, ¿no? De ese nivel del alma. Sí. Ese verso que era de radía tan mardía, ¿no? Como las dos cosas, ¿no? La complacencia divina y el alma complacida de Dios, ¿no? Que de ahí viene el nombre de mardía. Sí, de ahí viene mi nombre árabe. El nombre sí. sufí, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué es Jesús para ti? Bueno, Jesús en mi vida ha estado desde siempre muy, muy, muy presente. Para mí Jesús es el maestro, es como si fuera el ejemplo de vida y además es lo que siento que me acompaña. Pero ha sucedido de una manera extraña, pero aún así estoy convencida de que a muchas personas también les pasa esto, ¿no? Comenzó estando muy presente en mi vida cuando era pequeña, pero luego a lo largo de ella misma, o sea, de todos los sucesos que han ido aconteciendo, bueno, te vas creando una idea de esa tradición, ¿no? También porque siento que las instituciones en sí no nos han sabido transmitir muy bien lo que era aquello. Y entonces desapareció Jesús, siempre ha estado presente, pero desapareció, estaba como más silenciado, ¿no? Con todo esto de la no dualidad, del budismo, es como que esa figura no estaba tan presente. Pero luego llamó con mucha fuerza de nuevo. De hecho, un verano estuve en la Universidad de la Mística, que a mí me gusta mucho, lugar recomendable si queréis ir a conocerlo. Y en la estancia, la forma de la universidad es una estrella. De hecho, está hecha para está hecha para perderse. Y además, según entras, no subes. Generalmente en los hoteles o en los alojamientos sueles subir, pero allí no, allí bajas. Está hecho muy en línea con Santa Teresa. Bueno, cuando yo llegué allí, algo empezó a suceder. Caminando, conociendo las salas, conociendo la universidad, y yo no podía dejar de llorar. Es como si yo hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando
y que de repente se presenta, pero además cuando se presenta es te echo de menos, es como echo de menos esto que siento, es decir, que tú has estado conmigo, no es que no sepa de ti, ¿no? O sea, es como te recuerdo, tengo mucha añoranza de esto y por fin estás aquí. Y venía a través de Jesús y de toda la mística cristiana, pero la mística sufi, porque ese es el lugar allí, está atravesado por la mística de los diferentes caminos, ¿no? Entonces, para mí es luz, es amistad también, es fuerza, es... no sé, está cerquita de mí y de él, no sé cómo explicarlo. Es sentido, ¿no? A través de algo concreto. Cuando al principio, fíjate, con Pepe Leirado, que hemos hablado de esto, dice, claro, es que en la contemplación de Frank Jalix... Fray Pepe, para que lo conoceréis así. Sí, decía, claro, es que nos abrimos para recibir una presencia de alguien, pero es su persona. Y yo al principio no entendía muy bien qué significaba esto de su persona. Como que recibimos a Jesús en carne y hueso, ¿cómo es que es esto de la persona? Pero claro, tiene que ver con una manifestación de una esencia, no tiene que ver en sí con la persona de carne y hueso, que también, pero es como todo en sí, ¿no? Entonces tiene un nuevo significado. Para mí Jesús tiene un nuevo significado. Entonces es muy curioso porque a través de esa vivencia que tuve de todo un verano en la Universidad de la Mística, luego me daba miedo salir a la calle. Porque yo decía, ¿y ahora qué hago? Yo acompaño, había cambiado mi manera de comprender, había cambiado mi manera de comprender, bueno, el cómo acompañar, el quién soy. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿Salgo a la calle o me quedo aquí? No quiero salir de aquí. Y claro, tuve que salir a la calle y aquello se fue haciendo, pero era un miedo a lo desconocido porque se había caído todo el suelo, toda la estructura anterior y se abría algo desconocido, pero ahora ve tú y camínalo, ¿sabes? Y había como una especie de miedo a no saber caminarlo, de soledad también, pero luego se va creando todo, ¿no? Es como se van rompiendo estructuras, se rompe la cáscara del huevo y hay un nuevo nacimiento. No hemos dicho quién es Rocío a todo esto. Rocío Macías, preséntala. No, preséntala tú. Preséntate que yo he tú. empezado el vídeo. Te metemos en este lío. Como tú decías ha antes, dicho que no quería. Yo no quiero presentarme. Ha dicho, no, presentadme vosotros. Pero ahora Rafa viene y le mete el lío. Vicente Merlo, ¿te acuerdas que le dijimos esto? ¿Cómo presentamos a Vicente Merlo? Y él respondió, pues diciendo que soy impresentable. No, pues eso. Esto está muy bien. Fue genial eso aquel fue día. Genial. Como una especie de buscadora espiritual que facilitas la experiencia de encuentro con, no sé qué decir, sí, con el espíritu o con uno mismo de diferentes formas a través de cursos, de encuentros, de retiros y de acompañamiento individual, ¿no? Sí. Eso sería lo que tú haces sobre todo y algún curso o retiro que estás haciendo con el propio Jung. Sí, esto gracias por sacarlo, Rafa, porque creo que precisamente en este encuentro de lo invisible y lo visible aparece Jung en mi vida. Entonces Jung es maestro de medicina china, de shiatsu, y entonces él está muy en contacto con lo concreto, con el cuerpo. Y ahora mismo estamos abriéndonos a una nueva creación, es una criatura que se llama una mirada completa. Esa mirada completa, que ahora mismo estamos del 24 al 30 de julio en Laguna de Cameros, en el hogar de Ayumaya, es un hotel rural maravilloso en la Sierra de Cameros, pues vamos a ir día a día abriendo diferentes puertas para poner en conexión lo concreto y lo abstracto, lo invisible y lo visible y dejar de separarnos. A través de él, sobre todo, he aprendido que, claro, es que el cuerpo está expresando lo mismo que hay en nuestra profundidad y todos nuestros jaleos está expresándolo el cuerpo. Y si sabemos escucharlo, vamos a tener un mensaje que seguramente igual desde la mente no puedo captar, ¿no? Porque estoy interpretando. Entonces, vamos a atravesar el cuerpo como puerta. Cada día pondremos en contacto esas dos vías, ¿no? O sea, lo invisible y lo visible para atravesar cada puerta concreta por todo lo que atraviesa cada puerta concreta. El primer día se llama ser naturaleza, volver a la naturaleza, ¿no? Es como a lo sagrado de cada manifestación para conocerlo en profundidad y conocernos a nosotros en profundidad. Está la respiración, cómo volver a respirar. Respiramos fatal, respiramos muy mal.
pero resulta que a través de la respiración, la ruaj, ¿no?, que dicen en hebreo, la ruaj es movimiento, es el espíritu también, concretado en algo que va tan con nosotros como es la respiración, ¿no? La muerte para abrirnos a la vida, la comunicación, cómo hablar y desde dónde, cómo la palabra que nace del silencio te vuelve a llevar al propio silencio, ¿no? Entonces vamos a compartir una mirada completa para dejar de dividirnos, de decir, bueno, la materia y el espíritu, que está todo en comunicación y en danza. Ahí está Jun ayudándome mucho a concretar en mi vida y en este retiro, en este proyecto en concreto, ¿no? Me recuerda la frase de Nietzsche cuando dice: solo creo en un Dios que sepa danzar, ¿no?, que sepa bailar, ¿no?, que une como lo más alto con lo más concreto. Y ya que hacemos la promo de Rocío Macías, hacemos también nuestra propia promo. Ya sabéis que en octubre, días 28 y 29 me parece, tenemos un encuentro, ya me lo he aprendido, tenemos el primer encuentro vivencial Psicología y Espiritualidad en Madrid, que será en la Sala Espacio Ronda, también con posibilidad de hacerlo online, y donde vendrán algunos de los amigos del canal. Tenemos en la página web recién estrenada y que empezará a tener contenido muy pronto, más contenido, psicología y espiritualidad.com, nuestros 2 primeros cursos, el de interpretación de sueños y el de Un santo en tu espejo, en el que nos miramos en la mirada de diferentes santos, de diferentes tradiciones, para ver qué tienen que decirnos hoy en día cada uno de nosotros. Y bueno, estamos haciendo también un trabajo con Patreons y miembros muy interesante, que por una pequeña cantidad nos reunimos una vez al mes. Suscribíos si no lo estáis, dadnos un like y venga, ¿qué más le preguntamos a Rocío? Y nada, sobre todo darle las gracias. Sí, pero hay que hacer la última pregunta. Jo, me metes una presión. Siempre es la promo, no puede ser el final. Hay que preguntarle algo para así generar el último interés. Yo tengo una pregunta para ella, que es la que siempre hacemos a los invitados. El que te esté oyendo y diga, esto qué interesante, ¿no? Cómo mola, cómo me gusta, pero por lo que sea no pueda buscarte o venir a tus cursos, pero sí le esté llegando algo de este aroma. ¿Qué consejo concreto le podrías dar? ¿Cómo podemos abrir nuestro corazón o nuestra espiritualidad? ¿O de qué manera puedes tú darnos una indicación para una práctica concreta? ¿Cómo podemos sentirnos amados? Vale. Bueno, mira, precisamente por esto de una mirada completa, a mí lo que me llega primero es, generalmente lo que solemos hacer es rechazar lo que siento, que es lo que nos da la primera pista de que no nos estamos amando, ¿no? Entonces, ¿cómo regresar a la esencia de ser amada? Es primero la aceptación de la emoción, de lo que sentimos, y poder bajar de la mente al cuerpo. Entonces, soltamos la interpretación con esa mente humilde o mente de principiante, le pongo un gran no sé a todo lo que creo acerca de esto que estoy sintiendo que me está pasando, y bajo al cuerpo. Y en el cuerpo generalmente se está manifestando la tensión en un lugar concreto. Poder ponernos en contacto con eso y darle espacio a través de la respiración, dejar que sea, sin querer que cambie nada. Esta inclusión, Fran Stasiski dice otra cosa súper bonita, que es, no necesitamos ser perfectos, pero sí íntegros. Entonces, volver a integrar todo eso que he querido sacar de mí, expulsar de mí, sería pararme a sentirlo, lo siento, bajar de la mente al cuerpo en una parte concreta, lo voy respirando y le voy dando espacio y dejando que sea. Y ahí generalmente en ese viaje, suele darse una transformación y generalmente suele aparecer la experiencia con mayor o menor profundidad, da igual, de ser amados, ¿no? Y de ir aprendiendo qué significa realmente. Podría decir esto. Muy bien. ¿Puedo decir una cosa más? Adelante. Sobre todo, yo os quiero dar las gracias públicamente. Primero por haberme invitado, por darme la oportunidad, pero por todo lo que hacéis. Creo que el canal es muy importante para muchas personas. Traéis a gente muy interesante y nos abre la mirada a otras visiones, que creo que son muy importantes. O sea, es como que el amor tiene muchos rostros y muchas voces, ¿no? Y poder llegar a ellos a través de las personas que traéis es genial. Pero también por vuestra vida. O sea, me encanta, tengo la oportunidad. Ay, nuestra vida caótica. Sí, nuestro caos de vida. Yo siempre estoy planchando, mientras María está para los niños. Mientras María está ahí rezando, ¿sabes? Rezando o meditando María en está silencio. Rezando o meditando 2 centímetros por encima del suelo y todo el día con la plancha, la colada. Bueno, sí, o sea, o sea, es como que abráis la puerta de vuestra casa y que yo pueda estar aquí, o Jun, o cualquiera de vuestros amigos, en realidad expresa
quiénes sois en profundidad en vuestra cotidianidad, y eso es súper bonito de observar. Yo os doy las gracias por la hermandad, porque siempre estáis al servicio y a mí me enseñáis un montón. Así que muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias, qué bonito. Gracias a ti, pues si os ha interesado... Ya estamos bendecidos, ¿has visto? Sí, la bendición de Rocío. Eso es. La bendición del Rocío, La así bendición unimos del su Rocío, nombre también con es el bonito agua. eso, sí. Es verdad, mi nombre también. Pues si os ha interesado Rocío Macías, suscribíos al canal para no perder cuando venga Jun, que es su pareja, y así veis cómo es, ¿no? Observáis ahí, ¿no? Siempre genera como un interés un poco morboso, ¿no? Sí. Saber cómo es la pareja de una persona, ¿no? Pues así. Guau, es mucho mejor que yo, o sea que por favor no os lo perdáis, porque es maravilloso. Es un tipo que sabe magia, Sí. además de ser médico chino, ¿no? O sea, es como wow. Sí, gracias. Muy bien, venga, pues entonces yo creo que esto ha sido todo. Ya está, os emplazamos para la Muchas próxima. gracias por Muchas venir. gracias Rocío. Gracias. Buscadla en las redes, Rocío Macías, La Bendición del Agua. Suscribíos también a nuestro canal y a nuestras propias redes. En Facebook y en Instagram estamos Mar y yo. Nada, gracias a las dos, gracias a todos y bendiciones.